todos y bienvenidos. Estamos aquí reunidos para participar en una clase que tiene que ver con el amor en nuestro corazón. Vamos a aprender más claves que nos permiten experimentar esa paz, esa alegría y la sabiduría del corazón. So more keys to learn to experience that peace, loving, and joy of our hearts. Ahora me gustaría saber quiénes de ustedes es primera vez que están viendo o participando en una clase de PTS o MCIA. Levanten la mano, por favor. So I would like to know, first of all, they are asking us to go on this stage. Voy a hacer un ejercicio. So who is here, and I'm saying that in English for online, who here is taking part or participating in a class for the first time? Son varios. Qué bueno. Aplauso para ellos y les damos la bienvenida. So it's many of you, so welcome, and it's nice to have you here. Y para ustedes, quiero informarles que hay muchas personas que están en línea fuera de este salón. So I'd like to tell you, all of you, that there are lots of people online outside this room, participando activamente en esta clase. and they are actively participating in this class. Y a ellos también les damos una gran bienvenida. And we also welcome you guys online very Aplausos. deeply, very lovingly. Les voy a pedir ahora Now I'm going to ask que si tienen celulares prendidos, you los apaguen to turn off your cell phones, para que please, mantengamos una energía limpia dentro del salón. so that the energy inside the room is clean, and in your homes if you're online. Ahora quiero invitarlos a que cerremos un momento los ojos, pero después que les explique, So now I want to ask you to close your eyes, but I'll give some explanations first, para explicarles que vamos a invocar la luz. because we're going to ask for the light, invoke the light. La luz Light es una palabra is a word que representa el Espíritu Santo o Dios, which represents the Holy Spirit or God, y en el movimiento del sendero interno del alma and in the movement of spiritual inner awareness, nos invocamos a esta luz we call ourselves forward into that light para centrarnos en nuestro corazón so we can center ourselves in our hearts y conectarnos con el Espíritu Divino dentro nuestro. and to connect with the divine spirit inside of us. Ahora, junto con pedir la luz, So now, quiero explicar One- algo más when I ask for the light, I want to explain something else. de qué se trata una clase de PTS. I would like to explain to you what a PTS class is all about. Es una experiencia de encuentro con nuestro ser interno, It's an experience of encounter of ourselves with our self inside of us, con la ayuda de facilitadores With en the- talleres with the assistance of facilitators in workshops o clases como esta, or classes like this one, en las que se participa con experiencias. where the participants participate through experience. No es un conocimiento intelectual, So we're not going to give you an intellectual knowledge. es un conocimiento que se adquiere desde el corazón. This knowledge is acquired through the heart. Ahora vamos a invocar la luz. So now we will call us Y forward sí, into the les light. pido que cierren sus ojos, So if you would like, close your eyes, please. centrándose And en ese center. lugar Center yourself in that place inside, que es nuestro corazón. which is our heart.
Y desde allí pedimos, Padre, Madre, Dios, And from there we ask, Father, Mother God, Espíritu Santo, and Holy Spirit, nos ponemos en tu luz we place ourselves in your light para experimentar to experiment, los niveles más altos de conciencia, to experience the higher levels of consciousness, permitiéndonos el encuentro con nuestro ser divino, which will allow us to connect with our divine self. experimentando alegría, And we will experience joy, gozo, happiness, y la bliss, experiencia and the del experience ser divino que somos. of the divine being that we all are. Y damos gracias por esta oportunidad And we give thanks for this opportunity de compartir of sharing las enseñanzas del Espíritu, the teachings of Spirit, abriendo nuestros corazones. opening our hearts. Y pedimos todo esto And we ask all of this, sabiendo que hay un plan divino de perfección en cada uno de nosotros knowing that there is a divine plan inside of us which is perfect, y que todo lo que ocurre and that everything that happens sea para el mayor bien de todos. is going to be for the highest good of everybody. Damos gracias, Señor, We give thanks, Lord, y nos abrimos a recibir. and we open ourselves to receive. Que así sea. So be it. Ahora And now, quiero explicarles I would like to explain to que you hay un canto that there is a chant que entonamos en el movimiento del sendero interno del alma, that we chant at the movement of spiritual inner awareness, que tiene dos palabras, which is compounded of two words. anai, Anai, que es una palabra que invoca una empatía, un encuentro con el otro y consigo mismo. which is a word that evokes empathy and the encounter with oneself and others. Y la palabra hu, And the word Hu, que invoca a Dios. which invokes God, calls forward God. Este canto This chant, lo vamos a practicar ahora we're going to practice it right now, y lo vamos a acompañar de un sonido and we are going to accompany it with a sound con cuencos de cristal. with crystals, Allí bowls, lo which are there, right Les there. pido que mantengan los ojitos cerrados So I ask you to close your eyes and keep them closed. y voy a bajar para hacer sonar el cuenco. And I'm going to go downstairs, up to the other level and play the, Los que deseen pueden The bowl. escuchar solamente whoever wants to just listen, that's okay. o arriesgarse a experimentar el canto. Or if you want to participate in this chanting, just go ahead. Va.
Cuando estén listos, Whenever you're ready, pueden abrir sus ojos, you can open your eyes porque ahora vamos a invitar because now we're going to invite a este lugar to this place a nuestro querido y amado our beloved and so loved John Morton. John Morton. John Morton es realmente un ser muy especial. John y Morton is really a very special podría hablar being. muchas cosas acerca de él, And I could say a lot, so many Pero- things about him, pero creo que vale la pena que tengan la experiencia but I think it's worth it that you conocerlo. have the experience yourself. y después cuando termine esta clase podemos ver de qué se trata la maravillosa esencia de amor que John nos entrega. And meet him. And after the class, maybe we'll experience this wonderful message of loving that he's sharing with us. Y comienza con él nuestra clase del amor está en el aire. So with him starts the class, Love is in the Air. Te invitamos, John, por favor. John, we invite you, please. Here we are. Okay. So welcome to all of you Entonces le doy la bienvenida a todos ustedes and all of you wherever you are. y a todos ustedes donde quiera que estén. So we enjoy hearing from you during the evening. If, Nos encantaría escuchar de ustedes durante el transcurso de este evento that's everybody too. y a ustedes de ustedes también. So now here's something on the, well, I don't know what we call it anymore, but something like the moccasin telegraph. Y yo he escuchado algo que se llama como el telégrafo de mocasines, o sea, cuando uno daba la noticia caminando. I was wondering if there was a Spanish word for moccasin, and moccasina? Yo estaba pensando si existiría alguna palabra para moccasins, son los mocasines, Okay. the Indian shoes. So this tie was given to me by my daughter, Claire. Esta corbata me la regaló mi hija Claire. So Claire, if you're out there, Así que Claire, si tú estás ahí, but then I let people who know how to contact her, just go ahead and tell, you know, your dad was wearing that tie you gave to him. If you o remember. gente que te conozca, que te va a decir, Claire, ¿sabes que tu papá estaba usando la corbata que le regalaste? That's right. And if you're getting a subliminal message, Y si estoy dando o van a dar un mensaje subliminal, these are all little bunny rabbits, the gray thing. esos son conejitos. Can you see that? Sí. Y yo puedo verlos. So that was the most important message for the Así que evening. ese fue el mensaje principal de hoy. But I would like you to be aware that love is in the air. Pero yo quisiera que ustedes tomaran conciencia de que el amor está en el aire. So how many would say you are already aware of that? Así que ¿cuántos de ustedes podría decir que ya está consciente de eso, de que el amor está en el aire? Okay. And then some of you, we're going to encourage you to have that awareness. Y algunos de ustedes los vamos a animar a que tengan esa conciencia, que tomen esa conciencia. And what is air really important for in this world? ¿Y por qué o para qué es tan importante el aire o el oxígeno en este mundo? Breathing. I heard Para breathing. respirar. Escuché respirar. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Yeah. So how long would we last if we weren't able to breathe? Así que ¿cuánto duraríamos vivos si dejáramos de respirar? Well, let's just say not too long. Digamos que no mucho It tiempo. becomes important quickly. Que rápidamente se hace muy importante. So let's consider that what's really more important in the air Así es que consideremos que algo que es más importante todavía que el aire it's the love. es el amor. That's more important. Eso es más importante. Because consider how long would we last without love? Porque consideremos cuánto duraríamos si no tuviéramos amor. And that's a kind of a hint. Y eso es un dato, como un dato que les estoy dando, It's a scriptural message.
Es un mensaje de las Escrituras. Okay. Does anybody have in mind what scripture I'm referring to right now? ¿Y alguien de ustedes sabe a qué escrituras me refiero en este momento? Bible. The Bible, yes. Sí, la Good. Biblia. And I'll give you a hint. It's in the Les voy a dar un one of the dato. books in the four Gospels. Es un libro que tiene 4, ¿cómo se llaman? ¿Los Gospels? Evangelios. Gracias. It's in the book of John. Está el libro de Juan, It's in the first page of the book of John. y en la primera página del libro de Juan, There's no hands by now. Okay. ahí está el mensaje, nadie ha levantado sus God manos, is love. que Dios es amor. So if you consider that without God, where would we be, or what would we be? Así que si ustedes consideran qué seríamos o qué pasaría con nosotros si no hubiera Dios, In our view, nothing. desde nuestro punto de vista, nada. That it all begins with God. De que todo comienza con Dios. So it begins with God, who is love, Comienza con Dios, que es amor. and love is in the air. Y el amor está en el aire. So then that's also God is in the air. Así que es igual que decir que Dios está en el aire. All right. That's Muy bien. probably as profound as I get tonight. Seguramente eso es lo más profundo que voy a llegar esta noche. And I feel like you're so far away, Siento como que están tan lejos. but that's okay. We'll Está get bien. closer Nos vamos a acercar. because we're going to have you move your chairs later. Porque más adelante en el evento les vamos a pedir que cambien sus sillas. Then how do we get closer on that air? ¿Y cómo nos acercamos a ese aire? Like I see, I we're see. on the air, Estamos en el aire. so love is on. Así es que el amor está yendo por el aire, online. Then I also want to say something scriptural about the movement of spiritual inner awareness. También quisiera decirles algo sobre de las escrituras acerca del movimiento del sendero interno del alma, Because that's how we got here tonight. porque por eso estamos aquí esta noche, a través de eso. And that would be John Roger is the founder. John Roger es el fundador. Anybody hearing that for the first time? ¿Alguien que lo escuche esto por primera vez? ¿Que JR es el fundador? Okay, there you go. Muy bien. So ¿Hay John alguien? Roger started MSA formally in 1971. Así que JR comenzó formalmente con el MSIA en 1981. And then part of his story talks about how it started in 1963. Y parte de su historia cuenta de cómo él empezó realmente en 1963. So we're celebrating 50 years with John Roger as our mystical traveler. Así que de hecho estamos celebrando los 50 años con JR, nuestro viajero místico. So it's still going on. Así que sigue, todavía está en proceso. And how many just heard the word mystical traveler for the first time? ¿Y quiénes acaban de escuchar la palabra viajero místico por primera vez? Okay. Coincidentally, the same people. Ah, qué raro, la misma gente, It coincidentemente. refers to a consciousness Que se refiere a una conciencia, el viajero místico, that has awareness of our divine nature que tiene conciencia de nuestra naturaleza divina and the ability to help come into that consciousness y la habilidad o capacidad de ponerse en contacto con esa conciencia, with greater awareness. con mayor despertar, estando más despierto. It's also a consciousness that we breathe. Es también una conciencia que respiramos. Okay, we're going to hear from John Roger. Are we ready for that? Así que vamos a escuchar ahora directamente de John Roger y And I estamos think we're going to be listos, able to see it somewhere. que vamos a ver Aha! en una pantalla ahora directamente That de means that JR. Nora and I are going to move. Entonces Nora y yo nos vamos a tener que mover. I need to go to- So we play moments of peace. Nosotros tocamos o hacemos ver momentos de paz, los And I llamamos. think we have two ready. Y creo que tenemos dos que están listos. Here we go. Y aquí yo les voy a estar leyendo la traducción.
gracias. Tengo que encontrarlas. Yes. Okay, thank you. Okay, got it. Yes. Me di cuenta de que la forma nuestra que ha estado enseñando a través de ti durante tanto tiempo está individualizándose a sí misma dentro de otras formas para permitir que su acción llegue más al mundo, más en el planeta, más a lo que está sucediendo. Estamos en el punto de ser nominados. Esto quiere decir que nos estamos alistando bien para que nos acerquen más a las cosas y que abramos nuestra conciencia interior y seamos más amorosos. Es como, bien, esto es lo que has estado haciendo. ¿Qué haremos? Cerremos nuestros ojos por unos momentos y relajémonos y escuchemos este latido del corazón de Dios. Okay, slowly count to 10. Y When you puedes come back, open lentamente your eyes and contar be hasta here. 10 y cuando vuelvas de regreso, abre tus ojos y hazte presente aquí. Such small, simple tools Son of pequeñas awareness. y simples herramientas de Watching, toma de conciencia, caring, be vigilar, loving. cuidar, ser amoroso. There's no rush. No hay prisa. We can be relaxed, Podemos estar relajados talk to each other, we y can care hablar for each unos other. con otros, podemos Then you have to cuidarnos. watch out that the Lord of Entonces the tienes que tener physical world cuidado que realm el Señor del mundo físico doesn't no get into llegue you a and ti y se what you're meta en thinking lo que about estás to make it pensando work better for para hacer que somebody funcione else. In other mejor words, para alguien más. En otras don't do palabras, what the angel of no God hagas isn't lo que doing. el ángel del Señor no está And if you're haciendo. doing what the angel Y of si God estás is doing, haciendo lo you've que done el enough. ángel del Señor hace, Because has the angel hecho of lo God is also suficiente, doing enough porque too. el ángel de Dios Because también he's está selecting haciendo lo different people now to suficiente, come forward porque out of él the está group. seleccionando diferentes So we personas become del the grupo foundation para hacer el trabajo. for the Así que resurrection, recordemos for the los resurrection cimientos de la of the body. resurrección del cuerpo. What happens when I ¿Qué get that? Did I sucede get to cuando it or lo not get to tengo? it? ¿Lo logro You o have to no find lo that out for logro? yourself. Vas a tener que averiguarlo por ti I tell you mismo. the best way to get Puedo to it. decirte Just la walk mejor into your manera loving, de lograrlo, love the simplemente children, love the people, love your friends, encamínate hacia tu amor. Ama a los and have it go niños, with that. ama a la gente, ama a tus amigos y que te baste con ello. Baruch Bashan. Stay with this. Quédate con esto. You put your hand here Mantén tu so mano it keeps you aquí para que te kinesthetically mantengas tied to vinculado that. kinestésicamente a ello. And then Y just tell simplemente yourself, dite this a ti is love. mismo, esto es amor. This is Esto love. es amor. This one is love. And now if there's someplace Y nearby ahora, that si hay doesn't algún feel too lugar en tu good, cuerpo just have que that no se love siente walk muy over and bien, touch it. simplemente haz que este amor If you llegue start a to él move y away lo from your toque. heart where your Si hand is, comienzas a bring it alejarte back. de él, Touch ve it a tu again. Feel corazón it. donde está, Say, tráelo de regreso, "This tócalo otra vez y is siéntelo y divinity. di, esto es divinidad, This is love." esto es amor. Here's where it Aquí is es donde está inside of dentro de me. mí. And from my Y heart, desde mi corazón, my heart center, mi centro, I que es give mi love to corazón, all of my body. doy amor a todo mi cuerpo. And take that feeling Y toma and ese make it come sentimiento awake in there because y it's haz que your se inunda divinity. por tu cuerpo It también, is yours. y te hallarás volviendo. When that hits, flood your body with it, and you'll find yourself being a commutator of divine energy. It'll come flooding down all around you. Bajará, inundándolo It is todo a a tu method alrededor. talked about in Es un these método seminars del que he for hablado en estos years. seminarios durante Love años. El is amor es el the sanador. healer. El gozo es la expresión. Joy is the expression. I Soy am el the amor love para el universo. for this universe. I am the love Soy el amor para este universo. for the universe Fuera de mí outside of me. y para todos nosotros And all of us that are love que somos amor, are one. somos uno. Sorry, thank you. Ya está.
que hemos regresado. Could you feel anything from that experience with John Roger? ¿Sintieron algo en ustedes mismos en esa experiencia con JR, con John Roger? Because he was talking very directly about loving. It's always with us. Porque estaba hablando específicamente del amor, y cuando habla del amor siempre está con nosotros. And we're always doing something at that level of our experience. Y nosotros siempre estamos haciendo algo en ese nivel de nuestra experiencia. So we can become more aware of the loving Así es que podemos estar más conscientes del amor or less aware. o menos conscientes de él. What's your preference? ¿Cuál es la preferencia de ustedes? Do you know it? Is that clear for ¿Saben? you? ¿Hay alguna? ¿Lo tienen claro cuál es la preferencia? Claim that right now. Así es que ahora mismo reclámenlo. And let's consider that we're all universal in this, Y consideremos que todos somos universales o iguales en todo and that esto. love is very important to us. Y que el amor es muy importante para todos nosotros. It's the same as knowing who we are with God. Es lo mismo que saber quiénes somos con respecto a Dios. So you can make that choice to be more aware. Así que pueden elegir conscientemente estar más conscientes And when that becomes a more powerful choice, de eso. Y entonces se convierte en una opción muy poderosa. then it becomes dedication. Y se convierte también en un dedicarse a eso, en un So your life could entregarse. be dedicated to love. Así es que tu vida se convierte en una dedicación al amor. And if you're going to do that, you might as well do it all the way. Y si ya que lo vas a hacer, estás dispuesto a hacerlo, hazlo por entero, hasta el final. So it's a complete dedication. Y que sea una entrega completa, total. And then that would be translating to a dedication to God. Y que eso se traduciría también a una dedicación, una consagración a Dios. And in MSIA, En el MCIA at least up to now, we don't wear a uniform. no usamos uniformes ni... I'm laughing because it'd be kind of, for me, hysterical, but if we were wearing a uniform. Me río porque para mí es como divertidísimo imaginarme a mí en un uniforme. But I grew up with, my father was in the Air Force, United States Air Force. Pero mi papá, cuando yo estaba creciendo, estaba en la Fuerza Aérea. So he wore a uniform for his work. Así que para su trabajo él usaba un uniforme. And consider you can always wear your loving. Pero consideren que siempre pueden usar al amor. And that will identify you as a lover of God. Y eso te va a hacer identificarte como un amante o amador de Dios, alguien que ama a Dios. Do you remember when Jesus was asked what were the greatest commandments? ¿Se acuerdan cuando a Jesús le preguntaron cuáles eran los mandamientos más importantes? Wouldn't it be interesting there's somebody in the room or watching right now that actually remembers? Sería interesante que alguien aquí en el salón o alguien en línea se acordara cuáles fueron estos Like I was mandamientos. there. Como decir, yo estuve ahí, que tuvieran la experiencia de haber estado ahí en ese momento. Well, consider the consciousness of John. Consideren que la conciencia de Juan, We're on it. estamos en ella en este momento. Well, the first commandment he referred to was from the Old Testament. El primer mandamiento al cual él se refirió es del Viejo Testamento. To love the Lord thy God Ama a Dios, tu Señor, with all thy body, mind, and spirit. con todo tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. Anybody remember the second one? ¿Alguien que se acuerde del segundo mandamiento? Love your neighbor as yourself, as you love yourself. Love one another Ámense los unos a los otros yeah, as I have as I have loved loved you. you. Well, there's a challenge, Ahí tienen un desafío, un reto. but does it make sense? ¿Pero tiene sentido? And later he said, well, he was asked, how are they going to know if you're my disciples? Y más tarde le preguntaron, ¿y cómo van a saber que son tus discípulos? You remember that? ¿Se acuerdan de eso? Because they love each other. You love one another. Porque se aman unos a otros. So we better have some air. Así es que sería bueno que tuviéramos un poco de aire, oxígeno. So we love one another.
para que nos amáramos los unos a los otros. I know there's some that might say that the more powerful thing in the air is something like conflict. Yo sé que hay algunos que podrían decir que hay cosas más poderosas en el aire como los conflictos, Because usually when we get onto the news, it's something about conflict. porque generalmente cuando escuchamos noticias nos hablan de conflictos. And rather than take that negatively, Y en vez de tomarlo negativamente, let's take that as a challenge to be more loving. tomémoslo como un desafío, un reto para ser más amorosos nosotros. That what the world still needs now Que lo que el mundo todavía sigue necesitando ahora is love, sweet love. es amor, dulce amor. I think someone's starting to sing it or at least hum it. Yo sentí como que alguien empezó a entonarlo o al menos como empezar a hacer... Was that happening to somebody? ¿Alguien estaba entonando There, algo? see? Sí, ahí. See, I can hear you. Yo te podía escuchar. Consider that. Considera eso. That's another way of saying we can't keep the love in. Y eso es como decir que no podemos contener dentro de nosotros solamente el amor. You ever heard this term, heart sick? ¿Han escuchado alguna vez el término de estar enfermo del corazón? Is that Dolor de translated in corazón. Spanish? ¿Se traduce al español? Heart sick? Okay. Como enfermo, pero como dolor del corazón. And it means our loving isn't getting out. Y eso simplemente es que nuestro amor no está siendo expresado, no está saliendo. So we need to get it out. Así que lo que sí necesitamos hacer es expresarlo, sacarlo hacia afuera. Anybody more aware of loving now than when you came in the room? ¿Alguien de ustedes que esté más consciente del amor que cuando entró al salón? See, I'm putting my hand up. ¿Se dan cuenta que yo también So estoy levantando mi mano? something's working. Algo está funcionando. Is it by force? ¿Y los estoy forzando a eso? I'd like it to be. No, no quisiera. I'd like to make you love. Ah, sí, pero sí, me gustaría obligarlos a amar. So if it was up to me, Así que si dependiera de mí, we'd all be complete loving. todos seríamos completamente amorosos. Okay. But do you understand you have a choice in the matter? Pero ¿se dan cuenta que ustedes tienen opciones o alternativas con respecto al tema ese? But if you don't want to be heart sick, Pero si no quieren tener dolor del corazón, you better get that loving out. es mejor que expresen ese amor, lo saquen de adentro. Okay. Now I'm going to see where we are on our itinerary for this evening. Ahora voy a revisar nuestro itinerario para la noche. Oh, we're many pages along already. This is good. Ya hemos pasado bastantes We're already páginas. on page 12. Ya estamos en la página 12. Okay, there we go. So there's a book, I'm pretty sure it's available in Spanish and in Espanol, Y hay un libro, estoy seguro que está en español, and it's Living Love from the Spiritual El amor Heart. viviente desde el corazón espiritual. See. Does anybody have that book? ¿Alguien tiene el libro? It's a small booklet. Es un librito chiquitito que tiene una flor. I checked to see if we have it here tonight, Pregunté si lo teníamos aquí esta noche. but it's not here as far as in Santiago, No lo tenemos aquí en Santiago, but you can order it. pero pueden ordenarlo. Let's see. Y pueden bajarlo por internet gratis en nuestra tienda en línea So that was the voice of one of the presidents of MSIA Y el que acaba de hablar es uno de los presidentes del MCIA, telling us that it's available for free. diciéndonos que está disponible el libro gratis. Después le puedo dar el sitio, la página, sí. So maybe now you have a good reason to go see the website. Así que ahora tal vez tengan una buena razón para ir a chequear nuestra página web. And I figure you must know how to do it or you wouldn't be watching somehow. Y estoy seguro que tú que nos estás viendo sabes cómo hacerlo porque ya estás conectado con The nosotros. website is the initials MSIA Pero en la página web las iniciales son MSIA.org. and period ORG. Como organización ORG. See? So there you go. And there's a lot of other www. free information and videos and audios Hay available. muchísima información gratuita, hay videos, hay audios.
que ustedes pueden acceder. So here's a quote from the book from John Roger. Así que aquí hay una cita de este libro de John Roger. Now awaken to the Lord living in and through you. Ahora despierta al Dios que vive en y a través de ti. Recognize that your love is God's love, Reconoce que tu amor es el amor de Dios and your joy is God's joy, y tu gozo es el gozo de Dios and that all you have to do is share y que todo lo que tienes que hacer es compartir from one God to another. de un Dios a otro. So when you're willing to play at that level of unconditional loving, Así es que cuando están dispuestos a jugarse en ese nivel de amor incondicional, you're playing at the level of God. están jugando al nivel de Dios. You're playing with the love of God. Están jugando con el amor de Dios, digamos, compartiéndose. So you're desde el amor. fulfilling the commandments Y por lo tanto están cumpliendo con los mandamientos. that this world can use. Y este mundo los necesita. And it only takes one. Y solamente requiere de una persona. Who's the one? ¿Quién es esa persona? Did you Me. say I am? ¿Dijiste yo soy? Yeah, that's another word. I am that I am. Esa es otra manera de decirlo. Yo soy el que soy. So why did it get said twice? ¿Y por qué se dice dos veces? Yo soy el que soy. Maybe making the point Quizás para enfatizar este punto that we're all God, de que todos somos Dios, loving God. que todos amamos a Dios. We're going to give you some keys Les vamos a dar claves to truly being in love. para estar realmente enamorados. And you have them on your handouts. Y los tienen en sus fichas. And then we have a way of you online to get there. Y a ustedes que están en línea pueden bajar la ficha si van a este sitio. So there we go. Así es que ahí lo tienen. msi.org msa.msia.org /broadcasts. rayita broadcast. Okay. En español se llama transmisiones. O sea, www.msia.org raya transmisiones. Okay. And because you can all read it, I'm going to go through part of it. Y como todos pueden leerlo, yo solamente voy a revisar algunos puntos, algunas partes. The first key is living in love. La primera clave es vivir en el amor. Are you willing to live in love? ¿Están dispuestos a vivir en el amor? That's a responsibility Eso es una responsabilidad that can become a dedication, que puede convertirse en una consagración, a devotion, devoción, a consecration. consagración o dedicación, It's up to you. pero ustedes lo deciden. Let love be your guide, Deja que el amor sea tu guía, your breath, tu respiración, your life. tu luz. The second key is taking care of yourself. La segunda clave dice, cuídate a ti mismo, cuida de ti. Those of you who've been around MSI, you're familiar with that. Y aquellos que han estado involucrados en el MSIA por un tiempo ya conocen esa That's one of our ground rules. frase, porque es una de nuestras reglas fundamentales. Take care of yourself so you can help take care of others. Cuídate a ti mismo para que puedas ayudar a cuidar a los demás. It's one of the blessings, Y es una de las bendiciones. loving, caring, and sharing. Amar, compartir y preocuparse, cuidar al otro. Living love is loving yourself first so that you can love others. Amor viviente es amar a uno mismo primero para que uno pueda amar a los demás. The third key is loving it all. La tercera clave es amarlo todo, Enough love will handle all things. porque el suficiente amor va a manejar cualquier cosa. Todo. So here's another checking if this is the first time you're hearing this. Y voy a preguntar de nuevo si esta es la primera vez que escuchas esto. You're never given anything you cannot handle. Que nunca te van a dar algo que no puedas manejar. How many of you are hearing that for the first time? ¿Quién lo escucha eso por primera vez? Welcome. Bienvenida. O bienvenidos. But what if you knew that absolutely to be true? Pero ¿qué si realmente entendieras que eso es verdad, profundamente?
then what would fear be doing to you? Entonces, ¿qué te haría el miedo? Let's consider nothing. Consideremos que nada. So if you have fear in your life, Así es que si en tu vida existe el miedo, then consider the cure is loving. considera que la cura a eso es amar, el amor. Did you hear that? ¿Escucharon realmente Maybe eso? that means a lot to some of you Quizás eso signifique mucho para algunos de ustedes, who deal with fear as an issue. cuyos que tienen problemas con el miedo, It's an opportunity for greater loving. y que es entonces una oportunidad para tener más amor, para demostrar más amor. A translation, Y una traducción love what you fear. que se podría hacer de eso es ama lo que temes. Maybe you haven't thought about that in a while. Y tal vez, y yo no había pensado en eso por un tiempo. Here's the fourth key, Aquí está la cuarta clave, loving communication. comunicación amorosa. Now it's getting more practical. Y ahora ya nos volvemos un poco más prácticos. Put loving in the tone of your voice. Ponle amor al tono de tu voz. So bring more awareness to the loving tone. Así es que háganse más consciente del tono amoroso de la voz. So when you breathe, consider you breathe into your heart. Así es que cuando respiren, consideren que están respirando hacia el corazón, adentro del corazón. Scientifically, that's pretty accurate. Y científicamente eso es bastante preciso, así es cierto. So we take the air into our lungs. Llevamos el aire hasta nuestros pulmones. The lungs take the oxygen from the air. Los pulmones toman el oxígeno del aire. Where does it go directly from there? ¿Y a dónde se va directamente desde ahí? It goes to the heart. Al corazón. Did you know that? ¿Sabían eso? So the heart gets it first. Así es que el primero que lo recibe es el corazón. So there's this action of going on of the deoxygenated blood. Did I Así- say that correctly? Oxygenated. Deoxygenated. I haven't said that. Ok, I'm entonces, going to deoxygenated there. okay, hay una acción al desoxigenar. The blue blood. O sea, la sangre azul, la que está contaminada o tóxica, Okay. So we need to be more in the red. lo que necesitamos es estar más en la sangre roja, Because en when el the rojo. oxygen hits the blood, it turns red. Porque cuando el oxígeno llega a la sangre, la pone roja. Is anybody finding out about that for the first time? ¿Y alguien que escuche eso por primera vez? Okay. Well, a little science Un tonight. poquito de ciencia les estoy dando. So get more red in your communication. Así es que ponle un poco más de colorado, rojo a tus comunicaciones. That's interesting. Qué interesante. But perhaps there's more passion, Pero tal vez eso implique también más pasión, so the love is more powerful in your communication. de modo que el amor sea más poderoso, más potente en las comunicaciones de ustedes. John Roger has given us 9 magic words. John Roger nos ha dado 9 palabras mágicas. I think he's given us millions of magic Bueno, words. en realidad creo que nos ha dado Uh, millones de but páginas he's mágicas, focused palabras mágicas. on 9 in particular. Pero se enfoca en 9 en particular. Who knows them? ¿Quién las conoce? So what are they? Díganlas de a 3, por favor. ¿De cuáles son? Yo te amo, Dios te bendiga. I love you, God bless you. Peace be still. Yeah. So in español, Así que en español, You- Dios te yo te amo, Dios te bendiga, paz, mantén la calma. okay. So in there is I love you. Así que dentro de esas palabras está te amo. Guess who hears that first? Y adivinen quién las escucha primero que nadie. I do. Yo misma, yo I mismo. love you. Yo te amo. So do you understand it can go directly to you when you say that? Así es que se dan cuenta que cuando dicen eso puede ir directamente hacia ustedes. I'll give you another example for Les voy when a dar you're chanting. otro ejemplo para la entonación, el cántico. And I La hear- palabra anaihu, que delante entonamos, anihu, pero lo decimos en español anaihu. And it'll be interesting to hear how this works in Spanish. Y vamos a ver si funciona o cómo funciona en español. But in
English, I hear and I, you, Porque en inglés, como se escucha, es you and I. y, yo, tú y yo. And I, you. And it creates empathy. Y crea empatía. Or you could chant, I love you, O podrías entonar, yo te I amo. love you. Yo te amo, yo te So that amo. when you chant it, you can hear that. Y entonces cuando tú entonas Ana y Shu, podrías estar pensando yo te amo y tú lo escuchas. And I hope that makes it into Spanish or any other language. Y ojalá eso se traduzca a otros idiomas, al español también. Here, let's try you on this side for a while. Vamos a tratar de tenerte al otro lado a ti. We're ambidextrous Somos ambidiestros or something like that. o algo parecido. Okay, so get loving in your communication. Así es que las comunicaciones integren el amor. And you might check yourself before you say something. Entonces, antes de que vayan a decir algo, revísenlo con ustedes mismos. Are these loving words? Pregúntense, ¿estas son palabras amorosas las que voy a decir? Is this a loving tone in my voice? ¿Y el tono de mi voz es amoroso? I mean, how many of us would be challenged just by that? ¿Qué otros desafíos podríamos tener más que ese? So we might be saying, you know, I'm going to be saying a lot less words. Bueno, si me preocupara de eso, diría bastante menos palabras. Maybe that's Hablaría good menos. news. Y eso son buenas noticias, Keep yourself out of trouble. porque te mantendría fuera de problemas. There's some scriptures in the Bible En la Biblia hay unas escrituras that talk about how the tongue gets us in trouble. que dicen cómo la lengua nos mete en problemas. Any of you familiar with those scriptures? ¿Conocen esas escrituras? Maybe you go, I don't need to, I already know it. A lo mejor digan, no, yo no las necesito, ya lo conozco, ya lo sé. Okay. And it's not just the words. Y no se trata solo de las palabras, It's also the gestures, the nonverbal. también es lo no verbal, los gestos. So is your heart connected to what you're expressing? Así es que tu corazón está conectado con lo que expresas. And more awareness of love in the air Entonces tener más conciencia del amor en el aire is getting the love in the air. es poner el amor en el aire. So that anyone here tonight releasing more love into the room Por lo tanto, si cada uno de ustedes que está aquí esta noche suelta más amor en el aire, I just thought of something. Somebody could be watching this on a plane going somewhere. se me acabo de imaginar que alguien pueda estar mirando esto y a lo mejor va en un avión yendo hacia alguna parte volando. That would be a first. Y esa sería la primera At vez least que I'm alguien aware of. hace eso. Is that somebody's watching one of our programs while they're on a plane flight, let's say, over the Atlantic Ocean. Supongamos que alguien está mirando nuestro programa y está en un avión cruzando el Océano Atlántico. Maybe it's the pilot. Quizás sea el mismo piloto. Like, don't scare me like that. Ay, no me asustes. Well, you can get online, by the way, on planes now, if you didn't Pero know that. en estos tiempos, en los aviones, tú puedes puedes conectarte con internet o ir en línea, estar en línea. So then you have less excuses about watching our programs online. Así que acabo de decirte que tienes menos excusa para no ver nuestros programas en línea. Because we go to lots of effort to help you. Porque la verdad es que hacemos bastantes esfuerzos para ayudarte. Did you know that? ¿Sabían? Yeah. So thank you, MSI Presidency, Now Productions, Así que gracias a la presidencia del MSIA y a Now Productions, Peace Theological Seminary and College of Philosophy, al Seminario Teológico y Escuela de Filosofía Paz, PTS. También gracias. Okay, I hear. It's about time you thanked us. Ay, al fin nos estás dando las gracias, ya era hora. Now's the time. Bueno, llegó el momento. What's the fifth key? La quinta clave, Oneness with others. la unidad con los demás. Ser uno con otros. Because if we couldn't love somebody because it doesn't connect to them, Porque si no amáramos a alguien, no nos conectáramos con alguien, then what good would it do? entonces,
¿Qué bien bueno tendría eso? So consider everything is lovable. Así es que consideren que todo es digno de ser amado. So even things are lovable. Incluso las cosas son dignas de ser amadas. When's the last time you told your car, I love you? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu auto, te amo? You might want to tell it right now. Sería bueno que se lo dijeras ya, So the next time you go to start it, it's willing to start. de manera que la próxima vez que lo eches a andar, él quiera partir. And things like computers. Y también a los computadores, por ejemplo. Yeah, I've had a few arguments with my computer. Sí, pero yo a veces discuto con mi computador. So God bless my computer. Así que Dios bendiga mi I computador. love you. Te amo. Peace, be still. Paz, mantén calma. I make my computer watch me online. Yo lo que hago es que yo hago a mi computador que me mire en línea. That's only half a joke. Eso es un poquito un chiste. Number 6, loving service. El número 6 es el servicio amoroso. What have we told you the highest consciousness is on the planet? ¿Qué pensarían si le dijéramos que la conciencia más elevada ya existe en el planeta? Service. Y es el servicio. So if you want to get to the highest love, get to the highest service. Así es que si quieren alcanzar el máximo del amor, hagan servicio. I have another question that was put to Jesus. Y a Jesús se le hizo otra pregunta. Who is the greatest amongst us? ¿Quién es el más grande entre nosotros? I have a feeling it was when there were John and James, their brothers. Creo que fue Juan y Santiago, eran hermanos, They were referred to as sons of thunder, y se referían a ellos como los hijos del trueno. which might give us an idea of what their personalities were like. Y eso nos dará ciertas claves de cómo era la personalidad de ellos. And then their mom was trying to put in a good bid for who was going to be the successor. Y la madre entonces estaba tratando de ver cuál de los dos iba a ser el sucesor. Did you know about this? ¿Sabían eso? So maybe she was the one asking the question. Así que tal vez ella fue la que hizo la pregunta. So if Jesus answered correctly, Y por supuesto Jesús contestó correctamente, like one of her sons, uno de nuestros hijos. then she'd be quiet. Y ella se quedó callada, But like any good mother, she's going to stand up for her son. porque si no, como toda buena madre, se pelearía por sus hijos, defendería a sus hijos. You remember what Jesus' response was to that question? ¿Y se acuerdan cuál fue la respuesta de Jesucristo a esa pregunta? Whoever is the greatest servant El que sea el sirviente mayor o mejor is the greatest amongst us. es el más grande entre nosotros. So there you go. If you want to be great, Así es que si quieres ser grande, you know, didn't they call Herod the Great? ¿no lo llamaban a Herodes el Grande? Yeah, for other reasons, I'm sure. Claro que por otras razones, estoy seguro. But they still pointed out something. Pero de hecho eso también puntualiza algo, ¿no? Indica algo. You can be great at a lot of things. Que tú puedes ser grande en muchas cosas. Anybody here great at complaining? ¿Han escuchado a alguien, el más grande de los que se quejan, Let quejumbrosos? my hands up. Y yo tengo mi mano bien levantada. El más grande de los quejumbrosos. So might as well direct what we're great at Así es que en lo que somos grandes sería bueno que lo dirigiéramos toward the loving hacia el amor and toward what serves. y hacia aquello que hace servicio, In the hacia el greatest servicio. Oh, you know, I thought there was 7 keys. It looks like there's 6, huh? Ah, yo creía que eran 7 las claves y son 6 solamente. Did I get that number right? ¿Tienen ustedes también 7? Even that whoever listed it decided that they were going to do it by alphabet. Así que todos aquellos de ustedes que decidieron que esto lo íbamos a hacer con letras alfabéticas, Which is kind of strange for my mind. es un poco raro para mi mente. Like when you go, I have keys for you, then you list them out by letters. Y te digan, oye, tengo claves para ti y te dan letras A, B, C, D. See, my mind is biased toward numbers. Yo prefiero
que sean números. Okay, now we have an exercise for you, Entonces ahora vamos a hacer un ejercicio, o ustedes van a hacer uno, and you're going to be able to move your chairs para lo cual les vamos a pedir que corran sus sillas, que muevan sus sillas. Ahora les vamos a decir cómo. and I'm going to give you an extra opportunity for this exercise. Y les voy a dar una oportunidad adicional para este ejercicio. When you move the chair, Que muevan las sillas, love the chair. ámenla. It's like, yeah, how would I do that? ¿Y cómo podría hacerlo eso? I'll let you decide. Decídelo tú. Because even if we're loving the chair, more love is coming into the room. Porque mientras más amen la silla, en realidad más amor va a llegar a este salón, va a llenar el salón. Because love vibrates. Porque el amor vibra, Do you understand that? ¿entienden? It's a vibration. We can feel it. Es una vibración que se puede sentir. So the chair can feel it, Y por lo tanto la silla la puede sentir and the love that's in the chair y el amor que está en la silla vibrates back. vibra de vuelta. Did you know that? Está bien. So if you, like a tuning fork, Así es que como esos tridentes para el sonido, ¿no? Diapasón. oh, diapasón. we had tuning bowls up here Teníamos esos cuencos earlier. aquí como diapasones, So it was putting out a tone. que nos da el tono el That cual would- tenemos que would help regirnos us vibrate to that tone. y nos ayuda a vibrar con ese tono. So if it was, I always ask, and it seems like my mind forgets, Y siempre lo pregunto porque como que mi mente lo olvida. what is the musical note that the orchestra's tuned to when they start? ¿Cuál es la nota musical que las orquestas usan para afinar? Is that an A? ¿Es una A? L-A, la. La? O mi. Like they come out with the violin and... Does anybody know? Somebody It's must me, know. yeah, she knows. It's me, Me. Huh? me, M-I. Do, re, mi. Yes, me. Do, re, mi. We should get the sound of music in here, huh? Parece que hay un sonido Well, we do. hacia la música aquí. Pero Okay. existe. So Nora and I are going to do a kind of a demonstration for you Así que Nora y yo vamos a hacer una demostración para to ustedes. give you an idea of how the exercise works. Para demostrarles cómo funciona el ejercicio. Okay, so let's see, I got to go to where it is, huh? There it is. A ver, So Michelle. the first part of it is ask for the highest good to surround you, fill you, protect you, and assist you for your highest good. Entonces el número 1 sería que pidas la luz más alta que te rodee, te llene, te proteja y te asista para tu bien mayor en este ejercicio. Did anybody just do that? ¿Alguien lo hizo? I did. Yo sí lo hice. Yeah, you don't have to wait. No tienen que esperar a hacerlo. Pueden So that- partir haciéndolo. We get that going too. Porque entonces eso también empieza a llenar este salón Light and love higher and higher. y hace encenderse el amor cada vez más alto. What area of your life or with whom do you find it challenging to be loving? ¿Qué área de tu vida o con quién encuentras que es un desafío ser amoroso? With my sister, con mi hermana. Okay. What judgment or expectation do you have concerning this situation or person? ¿Qué juicio o expectativa tienes con respecto a esta situación o persona? The judgment is that I think she should be more positive. El juicio es que yo considero que ella debería ser más positiva. What judgment or expectation do you have of yourself concerning this situation or person? ¿Qué juicio o expectativa tienes sobre ti mismo con respecto a esta situación o persona? That I should accept her the way she is. Que debiera aceptarla de la forma que es. So I'm not doing that, so I judge myself that I'm not doing the right thing. Y entonces como no hago eso, me juzgo a mí misma que estoy equivocada, que no estoy haciendo bien las cosas. Forgive yourself for any judgments you may have made. Perdónate por cualquier juicio que hayas hecho alguna vez. Use the words, I forgive myself for judging
and then finish that. Y usa las palabras me perdono por juzgar y completas la frase. Entonces, me perdono por juzgarme a mí misma como que ya debería ser perfecta. Me perdono por juzgarme a mí misma de ser mala hermana. Me perdono por juzgarme a mí misma de que debería estar yo siempre positiva. So I judge And in myself. English, yes? So I judge myself that I forgive myself for I judging. forgive myself for judging myself. You have to be careful. Con cuidado. So I forgive myself for judging myself as that I'm not perfect. And I forgive myself for judging myself as being a bad sister. And I forgive myself for judging myself that I should be more positive. Now look at the list of keys and choose as many as applicable that could apply to the situation or person that could move you into loving. Entonces ahora mira la lista de claves y elige tantas de ellas como se aplique para poder usar en esta situación o con esta persona y que puedan reconectarte con el amor o dirigirte hacia el amor. So Nora's now Yo estoy looking ahora over. buscando Yeah. cuál de ellas. And what was that one? Comunicación amorosa, loving communication. Okay. So hay una cita. There's here a quotation. El amor es el único canal para la comunicación clara y la cualidad del amor comunica mucho más que las palabras. Sigue la dirección del espíritu que te encaminará hacia una comunicación honesta y abierta que se manifestará con gran amor y suavidad. Now the next question is, how can you apply these keys La with siguiente- yourself or the situation or person to assist you to move into loving? La siguiente pregunta entonces es, tengo que ir a la página ahora. ¿Cómo puedes aplicar estas claves para ti mismo, la situación u otra persona para que te asistan a dirigirte hacia el amor y que ayuden a conectarte con el amor? So I could be more loving to her when I talk to her. Podría ser más amorosa con ella cuando hablo con ella. And not be so, judgmental of her. Y no ser tan enjuiciadora de ella. So 8 is, remember you don't have to make any radical changes in order to begin taking conscious direction for your life. Entonces recuerda, el número 8 es, recuerda, no tienes que hacer ningún cambio radical para comenzar a asumir una dirección consciente en tu vida. Now I'm going to read something that Nora can just do by following directions. Entonces yo ahora voy a leer algo que Nora puede seguir siguiendo las instrucciones. So it's in large part not verbal. Así que en gran parte no es verbal. Take a moment to go inside and stand back. Así es que tómate un momento para retroceder. From your life and see it in a larger context. Retroceder un poco tu vida y ver en un contexto más amplio. Bring your awareness to your breathing in and your breathing out. Lleva tu conciencia a tu inhalación y a tu exhalación. Imagine yourself using these keys in your life. Imagínate usando estas claves en tu vida. What would you say or do differently? ¿Qué harías o dirías diferente? Ok, yo creo que si las practicara sería más tolerante con ella, más aceptadora. I think if I practiced them, I would be more tolerant and accepting of her. More loving. What are you experiencing? ¿Qué estás sintiendo? Ay, es increíble porque lo que siento en realidad es que juzgo lo que yo hago. So this is incredible because what I feel is that I judge what I do. Is there a next step you can take? ¿Hay un siguiente paso que pudieras tomar? Well, I can call her and tell her I love her.
puedo llamarla y decirle que la amo. You see that? That's responsibility. Es responsabilidad. Number 9, Número 9, close your eyes cierra tus ojos and take a moment to thank yourself and nurture yourself with loving. y toma un momento para darte las gracias y nutrirte con amor y cuidado. With loving care for taking the time to do this work. Con amor y cuidado por darte tiempo para hacer este trabajo. When you are ready, open your eyes. Y cuando estés listo, abre los ojos. Okay. We're going to give you about 10 minutes each. Les vamos a dar unos 10 minutos más o menos a cada uno. So the way we do it logistically, Entonces, como esto lo hacemos logísticamente, you pair up with one other person. es que vas a buscar un compañero, que vas a hacer una pareja, I encourage you to do this with somebody you don't know. y yo te animo a que lo hagas con alguien que no conozcas. Often the studies show that people who don't know each other are actually more honest. Porque los estudios han mostrado que cuando las personas hacen los ejercicios juntas que no se conocen, pueden ser más honestas. Which is interesting to think about. Lo que es bastante interesante, si tú piensas. So one partner is verbalizing the exercise. Así que uno de los compañeros va a estar contestando las preguntas, The other person is doing the exercise. o un compañero va a estar haciendo las preguntas y el otro va a contestarlas. If you go through all 9 parts of the exercise before the time is up, Y si no han terminado de hacer las 9 partes cuando el tiempo se les termine, start over while O it's still cuando- your turn. o sea, si tienen más tiempo, han hecho las 9 preguntas y todavía les queda tiempo en su turno, comiencen de la 1 nuevamente. In other words, keep going until we tell you to stop. Eso quiere decir que continúen haciendo, reciclando el ejercicio hasta que se les digamos que se Some les of terminó you el tiempo. may be able to go through this exercise several times while it's your turn. Porque tal vez alguno de ustedes pueda pasar este ejercicio varias veces cuando sea tu turno. You can work with the same situation, like judging her sister, Y ustedes pueden trabajar con la misma situación, como por ejemplo juzgar a su hermana, or you could do different situations. o pueden elegir a la siguiente vez una situación distinta. It's up to you. Ustedes lo deciden. Any questions about the logistics itself? ¿Alguna pregunta sobre la logística? Okay. So go ahead and find your partner. And by the way, those of you who are online, you can do this yourself. Entonces vayan y consigan un compañero, y los que están en línea, están solos, pues lo pueden hacer solos consigo Or maybe you mismos. call up your sister right now O a lo mejor puedas llamar a tu hermana inmediatamente and do the exercise with your sister. y hacer el ejercicio con tu hermana. That would be interesting, huh? Sería interesante. But you can do it in a journal Pero también lo puedes hacer en un diario personal or inwardly, o en silencio internamente. and you have extra time Y tienes tiempo adicional porque tienes los 2 turnos. because you'll have both partners. Porque vas a jugar, o sea, vas a tener los 2 roles. Maybe you could partner up with God or Jesus or JR. O tal vez puedas hacer de compañero con JR o Dios o Jesús. So just imagine that JR is answering the questions. Porque imagínense si JR estuviera respondiendo estas preguntas, ¿qué asking the diría? questions. O él haciendo las preguntas. Okay, so go ahead and partner up. Así es que les vamos a One other decir person, move your chairs as que you like. muevan sus sillas y que se hagan pareja con otra persona. They can come closer, ¿no? Yep, you can come closer. You can move them around the room. Y pueden acercar las sillas hacia acá y moverse a través de la habitación. Usen todo el espacio. If you're looking for a partner, raise your hand. Levanta tu mano si estás buscando un compañero. Maybe stand up. O ponte de pie, por favor, si necesitas compañero. Anybody still looking for a partner? Where I'm pointing over here, Aquí tenemos a una persona que busca compañero. there's somebody looking for a partner. Are you looking for a partner? ¿Está There de you pie ahí? No quieren. are. Right? They don't want him. Anybody else still looking for a partner? Allá hay personas que están buscando compañeros. So maybe one of the assistants could pair up over here. Quizás uno de los asistentes pudiera ser pareja con los que están buscando. Okay.
Are ¿Tú you looking for a partner? necesitas compañero? No? Okay. ¿Estás bien? Okay. All right. She already found somebody. So, can you be quiet for a moment? Somebody's Okay. in the bathroom. All right. Alguien está en el baño. So maybe an assistant could fill in while whoever that is Llegó. comes back in. ¿Algún asistente quizás pueda ser pareja con ella? Okay. So let me have your ya tiene. attention. Así es que, por favor, pongan atención un poquito. Thank you. Gracias. So we're calling in the light now for ourselves, Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a pedir la luz para nosotros mismos for your partner, y para tu compañero, for all of us, para todos nosotros, including all of you around the world. incluso a todos los que están alrededor del mundo. And you can remind yourself about that when you do the first step in the exercise. Y porque ese es el primer paso del ejercicio, pedir la luz. And now take a moment to connect with your heart more powerfully. Y ahora tómense un momento para conectarse más poderosamente con su propio corazón, So you're experiencing the loving in greater awareness. para que pues, empiecen a experimentar el amor con mayor conciencia. That you're breathing in and breathing out the loving. Que inspiran y exhalan amor. You can even feel your chest expanding more. Y tal vez sientan como su pecho se expande un poco más. And that the love radiates around your body. Y que el amor empiece a irradiar alrededor del cuerpo de ustedes. You're certainly experiencing love is in the air. Seguramente ya están experimentando como el amor está en el aire. And you take it directly into your heart. Y llévenlo entonces directamente a su corazón And you breathe it out into the room y bótenlo al respirar hacia el salón or wherever you are. o donde quiera que estés. You also experience love has a radiant energy we call light. Y también pueden saber que el amor tiene una energía que irradia, que nosotros llamamos luz. So it's getting brighter for you. Así que es bueno que ustedes mismos se vayan haciendo más brillantes, That there's an illumination taking place. porque en este momento se está produciendo una iluminación. And the air is brighter. El aire está más brillante. And we do this in every way that serves the highest good of all concerned. Y hacemos esto de la manera que sirva a todos los que están involucrados de la forma mayor. So be it. Que así sea. Okay, do we have a gong? ¿Tenemos un gong? This gong will start your turn. Con este gong va a comenzar tu turno. So whoever's answering, go until you hear the next gong. Entonces el que está contestando sigue contestando hasta que escuches el siguiente gong. Qué lindo. ¿Qué juicio o expectativa tienes con respecto a tu situación personal? ¿Qué juicio o expectativa tienes de ti mismo con respecto a tu situación personal? Perdónate por cualquier juicio que hayas hecho alguna vez. Usa las palabras perdónate por favor. Ahora mira la lista de claves y elige tantas de ellas como se aplique para poder
¿Cómo puedes aplicar estas claves para ti mismo, la situación u otra persona para que te asistan a dirigirte hacia la muerte? Recuerda, no tienes que hacer ningún cambio radical para comenzar a tomar decisiones en tu vida. Eso también hay que ver. Toma un momento ahora para ir a tu interior, dar un paso atrás y alejarte de tu vida para verla de esta manera. Luego de la siguiente respiración, inhalando y exhalando. Imagínate usando estas claves en tu vida. ¿Qué dirías o harías de forma diferente? ¿Qué estás experimentando? ¿Qué dirías o harías de forma diferente?
gong. Escucharon el That gong. means the first turn is over. Y eso significa que el primer turno ya se terminó. Were any of you doing it back and forth? Pues estuvieron haciéndolo, uno preguntando y el otro respondiendo. Okay, I figured that. O sea, yo me imagino que hay algunos que estuvieron haciéndose la pregunta mutuamente. So for you can continue doing that. Así que los que estuvieron haciendo eso For the pueden rest of continuar you, haciendo lo you're mismo. switching roles. Pero para los demás que ya contestaron, van a cambiar ahora al otro rol. Van a One hacer las partner preguntas. now will be, the other partner will be answering the questions during the exercise. Así es que si tú fuiste el que estuviste respondiendo las preguntas, ahora tú vas a ser el que las va a estar preguntando o And the other haciendo. person will be reading the exercise. Y la otra persona va a estar contestando las preguntas. And remember to connect again to the loving that's present with you right now. Y acuérdense de conectarse con el amor que tienen presente en este momento, Deepen that awareness. así bien profundo en esa conciencia, esa toma de conciencia. And the gong will commence the exercise for you. En cuanto suene el gong, comienza el ejercicio. Todas las cosas que hace y también las cosas que, cómo me hubiesen afrontado si yo hubiese hecho esas cosas. Yo creo que a veces hubiese sido mucho peor.
Yes, that was the gong Sí, to ese fue el complete. gong para completar el ejercicio. So take a moment to thank your partner and somewhat reform our seating arrangement. Entonces tómense un momento ahora para darle las gracias a su compañero y luego pongan las sillas de alguna manera hacia el frente. How many of you are experiencing more love in the air? ¿Quiénes de ustedes ¿quiénes están experimentando más amor en el aire? Okay. You are the crazy people. Ustedes son los locos. But you ever heard crazy in love? ¿Han escuchado alguna vez locamente enamorado? Okay. So you can be loving in all ways. Así que pueden ser amorosos en todos los medios posibles, de todas las formas posibles. Like crazy in love. Y estar locamente enamorado. So we have an opportunity to do an exercise we call sharing. Así que ahora tenemos un ejercicio que nosotros llamamos compartir. And for those of you online, you'll be having the opportunity maybe to do it inwardly. Y ustedes que están en línea tienen la oportunidad de hacerlo con ustedes mismos en silencio. So just beam in here and whatever questions or sharing that you have. Entonces, como mirarse a ustedes mismos y cualquier pregunta que tenga o compartir que tengan. For those of you in the room, I'm going to give you an opportunity to be called on. Hacerlo. Y a los que están aquí en el salón les voy a dar la oportunidad de que levanten sus manos y de yo llamarlos. If there's an experience you would like to share, Porque si tienen alguna experiencia que quieren compartir, often there's a learning, a realization. normalmente se tienen alguna comprensión, incluyen alguna comprensión, esos compartires. Or perhaps there's a question, O tal vez tengan alguna pregunta, something that you see as a challenge or you don't quite understand. algo que a lo mejor ven como un reto, un desafío que no comprenden completamente. When you are called upon, we're going to bring you a microphone Y cuando te elijamos, te vamos a traer un micrófono so we can hear what you have to say, including online. para que todos puedan escuchar, incluso en línea, todo lo que tienes que decir. We'd like you to start out with your name, Y quisiéramos que comenzaras con tu nombre and then we'll go from there. y de ahí vamos a partir. So De if ahí vemos qué pasa. you would like to share, raise your hand. Así que si quieres compartir, levanta la mano. Okay, we're going to start right up here front, you in the front row. Yeah, Vamos stand a up. comenzar contigo en la Here primera comes the fila. microphone. Ahí te van a pasar el micrófono. Hi, John. Hi. Today Start I out came with your like. name. Empieza con tu nombre. Sorry. My name is Maite. Mi nombre es Maite. Maite. Okay. Yes. Today I came like very close. Very, very Hoy, close. hoy día me cerré mucho. Yes, I can hear. Llegué muy cerrada. Yes. You were asking a lot of times like. You might want to hold that more so it's pointing at your Okay. mouth. Like that. Enfócalo como que, o sea que Is that a directional dirígelo, mic? eso, Yeah. Okay. dirígelo hacia Yeah. tu boca. You asked a lot of times if we were feeling like more loving, and I didn't raise my hand. Muchas veces tú preguntaste en el salón quién se sentía más amoroso y yo no levantaba la mano, Now I did. pero ahora sí la levanté. Okay. So, I have some very difficult things that happen in my life. Hay Got- muchas cosas difíciles que han sucedido en mi vida. I got married and divorced in like 8 months. Me casé y me divorcié como en 8 meses, en un plazo. I went to live out of the country and then come in here. Another Fui a time. vivir a otro país y ahora regresé. And it's weird because now I feel like better than ever before. Y es bien raro porque ahora me siento mejor que nunca antes. That isn't weird to me. Eso para mí no es raro. Well, I didn't feel like sharing, but I shared, and
No estoy muy segura. No, I didn't feel like sharing, but I Ah, shared. no me sentía con ánimo de compartir, pero estoy compartiendo. And I realized that I'm feeling better because everything like lined up. Y siento que estoy sintiéndome mejor porque todo se alineó. I'm like more than ever, more focused on what I want now. Y estoy mucho más enfocada que antes en lo que quiero. Yes. See how beautifully love works? ¿Te fijas lo hermoso que trabaja el amor, que funciona el amor? So we called a gathering for love in the air. Así que nos reunimos todos para buscar el amor en el aire. So when you came here this evening or whatever time it is where you are, Así que cuando ustedes llegaron acá esta tarde o esta noche, o la hora que haya sido para ustedes en línea, you're coming into the love in the air. llegaron al amor que estaba en el aire We've been breathing it tonight, y lo hemos estado inhalando esta noche creating greater awareness of love. y creando una conciencia mayor del amor. Have you ever heard love conquers all? ¿Has escuchado alguna vez que el amor lo conquista todo? Let's consider that's what's working here. Entonces consideremos que eso es lo que está funcionando o trabajando en este momento. So whatever is your disturbance, Así que sea tu problema, tu perturbación, there's more love now, hay más amor ahora. and it also has a way of resolving. Porque también eso sirve para resolver, funciona resolviendo. Yeah. I think like I used to feel guilty about feeling okay, Y antes me sentía culpable por sentirme bien. and now I like put that aside, and that's good. Y ahora sencillamente lo descarto. Yeah. And guilt's just a signal that there's something we're in disagreement with about ourselves. Y la culpa es una señal de que estamos en desacuerdo con algo sobre nosotros mismos. It's a self-made conflict. Es un conflicto autohecho, se ha hecho en contra de uno mismo. So the opportunity is to change what you believe about the conflict Entonces la solución es cambiar lo que crees acerca del conflicto to match what is, para que se adapte a lo que es, se ajuste a because the lo guilt's que going es. to be about something should be different. Porque la culpa es decir algo debería haber sido distinto. Just change that. Cámbialo. It should be what it is. Debería haber sido lo que es. That's what I realized today. Yes. Eso es lo que creo que es. And the other opportunity is to change whatever you're doing to match what the love or the guilt is inviting you to do. Y la otra posibilidad es que cambies tú por lo que te sientes culpable, digamos, para que se ajuste a la conducta que quisieras tener con la culpa, digamos. In my independent survey, Y en esas investigaciones que yo hago de forma personal y privada, it's easier to change the belief es mucho más fácil cambiar la creencia than to change what is. que cambiar lo que es. Because you can change belief immediately. Porque puedes cambiar la creencia inmediatamente. And then maybe you've got a mountain to move. Y tal vez tengas que mover una montaña. I'm moving one right now. Don't worry. ¿Quién más una montaña en este momento? I'm moving one. Yes. Ah, estoy en este momento moviendo una montaña. Yeah, love moves mountains. Sí, el amor mueve montañas. Just sometimes we need to be patient, Y a veces lo único que necesitamos es tener paciencia. which is another way of relating to God. Y que es otra forma de relacionarse con Dios. That we need God's timing. Que necesitamos ajustarnos al tiempo de Dios, al ritmo de And Dios. so consider God's timing is always perfect. Y consideremos que el tiempo de Dios es siempre perfecto. And so change the belief about it should be different than the way it is. Así es que puedes cambiar la creencia de que las cosas deberían ser distintas de lo que son. So it's okay if it takes a while. Y está bien, porque puede tomarte un tiempo. Thank you. God bless you. Dios te bendiga. And then what we do, we Y lo que applaud. hacemos es aplaudir. Which is another way of saying thank you Y que es otra manera de decir gracias. and we love you. Y te amamos. So next time you hear applause, Así es que la próxima vez que escuchen aplaudir, you just consider that means they love you, consideren que le están diciendo que los aman. even if you're applauding yourself. Incluso cuando te aplaudes a ti mismo.
Anybody else have something you would like to share? ¿Alguien más quiere compartir algo? Okay, we'll come over here and Aquí está el they'll micrófono. bring you a microphone. Hola, gracias. Hello. A ver, yo no, cuando ¿Tu hablas... nombre? Sí. Evelyn. Evelyn. Sí. Cuando hablas de sentir el amor, When you talk about feeling the love, yo puedo sentir el amor I can feel the loving. por It's on your face right now. Está en tu cara en este momento. Can La you puedo feel ver. your face? ¿La puedes ver en tu cara? ¿Te sientes Sí. en la cara el amor? pero Can you see it on her face? ¿Lo pueden ver en la cara de ella el Okay. amor? See, now you're seeing it more. See what happens? We direct our awareness to the love in your face, Ahora la estamos viendo mejor porque nos estamos dirigiendo al amor que está en su cara. and more love started appearing on her face. Did you see Y that? cuando la miramos, empezó a aparecer más amor todavía en su cara. Yeah. sí. So just that's a way of being practical. Y esa es una forma de ser prácticos. I'll make it even more practical. Y lo voy a hacer más práctico. You can stay there, and then I'll let you decide if you follow me. Talking to the Ok. camera. Yo me voy a quedar aquí. Can you feel that? ¿Puedes sentir eso? Preguntas a mí. Are you asking me? I am. Sí, a ti te está preguntando. Okay. So sometimes you need to feel it. A veces tú necesitas sentirlo Be willing to feel it. y estar dispuesto a sentirlo. But what did I do? ¿Pero qué es lo que hice? I got off my position, Salí de mi posición and I came over here, and I touched her with love. y fui donde ella y la That's toqué one of con the amor. blessings, Y esa es una de las bendiciones, touching. tocar. Can you feel the love in this touch? ¿Puedes sentir el amor en este tacto, en este gesto? Sí. Okay. But there's Yes. another kind of love that could even be more touching. Y hay otro tipo de amor que podría ser incluso más And perceptible, it's the love that's in here. es el amor que está acá adentro. And so am I talking about the heart center? Y estoy hablando acerca del centro del corazón. See. Sí. Yes. And there is one right here in this part of our body. Y en esta parte de nuestro cuerpo está exactamente ese centro. So it's a love anchor. Y es como un ancla, es un ancla de amor, And it's been talked about long ago. de la cual se habló hace mucho tiempo atrás. And it's in many cultures. Y está presente en muchas culturas. You ever notice that? ¿Sabían eso? The power of the heart Hablan del poder del corazón. as a point of consciousness. Es un punto de conciencia. So part of it is feel your heart. Así que en parte quiere decir, siente tu corazón. Did you know it's breathing for you right now? ¿Sabes que está respirándote en este momento? When it does this thing that it does? Cuando hace esto, ¿qué es lo que hace? Now we think, well, it's contracting to get the blood in, to get the blood out. Claro, nosotros pensamos que se contrae para hacer entrar y salir la sangre, But consider it's also breathing. pero también consideremos que está respirando. Nos. So we have a big muscle in that area. Así que en esa área tenemos una gran masa muscular, It's the most important muscle in the body. que es el músculo más importante del cuerpo. So feel it. Así que siéntelo. Are you feeling any more love than when you stood up? ¿Estás sintiendo más amor en este momento que cuando te pusiste de pie? Sí. Yes. Is there anything you're afraid of? ¿Tienes miedo a algo? En este momento, ¿no? Not in this moment. Did you feel any intrepidation as I started coming close to you? ¿Sentiste algún tipo de como de duda, así como sentirte media rara cuando yo me empecé a acercar a ti? No sentí puro amor. I just felt pure love. That's right. Muy bien. And it stays with you when I go over here, Y que se quede contigo cuando yo me aleje. because it's still with you, right? Porque está contigo en este momento ese amor, ¿verdad? So I can love ¿Puedo you. decirte algo? Can I Okay. tell you something? Yes, please. Sí, por favor.
Tú siempre has estado en mi corazón. You have always been in my heart. That's where God is. Ahí es donde está Dios. So the God in me loves the God in you. El Dios en mí ama al Dios en ti. Same God, one God. Porque es un solo Dios. So that's very true. Así que eso es muy cierto. Anything else? ¿Algo más? Sí. Yes. Well, then stand up. Así que ponte de pie. Sin embargo, However, con Dios es como cuando se nombra a Dios. with God, it is like when you name God, Yo no siento ese amor. I don't feel that loving. Does that change my belief? ¿Cambia eso lo que yo creo? No. No, Because I know you do feel the loving. porque yo sé que tú sí sientes But el it's amor. okay if your awareness isn't with that. Pero está bien que tu conciencia no esté con eso todavía o no esté ahí todavía. So we can love whatever that is. Porque entonces podemos amar lo que sea en el estado que esté. Do you consider that you ever did something like tell God to go away? ¿Tú crees que alguna vez hiciste algo como diciéndole a Dios que se alejara de ti? ¿Dijiste a Dios que Like, se get out of my alejara? life. Como por ejemplo, Dios Sí. sale de mi vida. Sí. Okay. Yes. Would you like to change that request? ¿Te gustaría cambiar ese pedido que hiciste? Me gustaría tenerlos cerca. Sí. Yes, I would love to have him closer. How close? ¿Cuán cerca? Como dentro mío Inside of me. y yo dentro de él. And me inside of him. Okay. Muy bien. Consider it done. Considera que ya se hizo. So then when I say God bless you, Entonces cuando yo te diga Dios te bendiga, I'm talking to that God inside of you. estoy hablando a ese Dios que está dentro de ti. Did you feel that? ¿Sentiste eso? No. No. Would you like to feel it? ¿Quieres sentirlo? Sí. Yes. All right. Repeat after me. Repite lo que yo voy a decir. I love you, God. Te amo, Dios. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo, Dios. You know what you had to do? ¿Viste lo que tenías que You hacer? had to find God in your heart to say that. Lo que tuviste que hacer era encontrar a Dios dentro de tu corazón para poderlo decir. And guess who spoke it? ¿Y sabes quién lo dijo? Yo. Él. Yo. Me. Ay. And then there's another character in there. Y también adentro de ti ahora hay otro carácter, otro personaje. Character we're calling Dios. Un personaje que llamamos God. Did you hear that? ¿Escuchaste eso? Sí. So you can say, God, I love you. Así que puedes decir, Dios te amo, Dios te amo. I love you, God. o te amo, Dios. Works both ways. Porque funciona en los dos sentidos. Dios te amo. Dios You might te have to amo. repeat it for a while. Y tal vez tengas que decirlo por un tiempo, repetirlo. Go for a gusher. Gusher, A gusher. ¿qué es gusher? Yeah. Se me imagina que es Someone's mucho. going to recognize this word. Yeah, that's meant to be an Gusher. R. Yeah.
Esa So es una R. gusher. Gusher. O sea, ¿alguien sabe lo que significa eso? No. It's like when an oil well bursts. Cuando revienta un pozo de petróleo, So with a lot of pressure. What's that called? ¿cuál? Geyser, like a geyser. Yeah, similar. Yeah, Es parecido, similar. yeah, Sí. yeah. Entonces, haz So- que sea un... So from intense pressure, when Entonces- that pressure is released, Cuando hay una presión muy intensa y esa presión se libera, it bursts. se explota. So go for a gusher. Así es que trata de que sea eso lo que pasa dentro de ti, un geyser. Un geyser. Anybody ever had a gusher with God? ¿Alguien tuvo alguna vez esa expresión de explosión con Dios? Okay. I'd say go for it. Yo diría a eso, diríjanse. So your fingernails, toenails, hair ends are tingling. Así que si les cosquillean las puntas, los dedos de las uñas, los dedos de los Anybody pies, starting to feel that going el on in the room? pelo. ¿Alguien está sintiendo el cosquilleo? Because when we let it out of one person, Porque cuando eso sucede con una sola persona, like go ahead, let that love of God. ese es el amor de Dios, así que dejen que pasen con Bring it ustedes on. también. Que les suceda a ustedes. It starts getting in the room. Y empieza a salir y a llenar el cuarto. Got it? ¿Lo entendiste? Okay, so there's more to go. Así que hay mucho más todavía por hacer. Just consider that something maybe you do between you and God, Y tal vez sea algo que tengas que hacer entre tú y Dios. so it doesn't need to be a public spectacle. Por lo tanto, no tiene que ser un espectáculo público. But if it needs to be a public spectacle, Pero then si- make a spectacle of Pero si yourself. necesitaras ser un espectáculo público, haz un espectáculo de ti. So there's nothing between you and the love of God. Que no haya nada entre tú y el amor que sientes por Dios. No barrier, no wall. Que no haya barreras, que no haya paredes. Okay. Thank you. Gracias. Okay. So I think we're on our official time. Do I have that correct? Así que creo que ya estamos finalizando esto de acuerdo al oficial que teníamos. But I want you to know something. Y quiero que sepas algo, Wherever you go, love is in the air. que donde quiera que vayas, el amor está en el aire. So if we were in space, Así que si estuvieras en el espacio, what's that movie that's out now? I don't know if it's out Gravity. here. Gravity. Así Is que Gravity sí. here in Chile yet? ¿están dando la película Gravedad acá en Chile? So let's consider that in space there's still this thing we call love. Así es que consideremos que en el espacio sigue habiendo esa cosa que llamamos amor. Do you understand that? ¿Entienden eso? So, because you still need oxygen, Porque van a seguir necesitando oxígeno. so you still need love Todavía necesitan amor wherever you go. a donde quiera que vayan. So, you ready for a blessing of love? ¿Quieren recibir una bendición de amor? Prepárense. Get yourself on the launch pad. Entonces pónganse en la pista de lanzamiento, Because we're going to blast your loving porque vamos a lanzar el amor de ustedes so it takes off. para que despegue. So let's consider we're in final countdown, Así que consideremos que estamos con el conteo hacia atrás and we're going to ignite the love. y vamos a encender el amor. We didn't bring any music with us for this one, did we? Because when we first did this workshop, we had the song. Tenemos We una have it? canción Okay. para Great. para este taller y la trajimos. So when we do Beirut Beishan, you can play it? Okay. Entonces vamos a hacer sonar esa canción cuando digamos Baruch Bashan. So it'll be in English words, but basically it's about love is in the air. Y va a ser en inglés, pero básicamente lo que dice es que el amor está en el aire. And then you can experience it in the music.
Y pueden entonces experimentar esa música, sentirla. So we're going to the center of your heart Entonces vamos a centrarnos en nuestro corazón in preparation to a blessing of however much love you can handle. en preparación para ver cuánto amor pueden contener ustedes o So when we manejar. hit the ignition, Así que cuando le demos al encendido, we're igniting your love. estemos encendiendo el amor de ustedes. So it's overflowing. De modo que va a derramarse de ustedes. It's a gusher. Es un geyser, un geyser. So you become a gusher of love. Se van a convertir en verdaderos geysers de amor. And Father, Mother, God, Padre, Madre, Dios, we ask for that consciousness that is your pure, total love pedimos esa conciencia que es amor puro y total, to become active into our consciousness que entre activamente dentro de nuestras conciencias, so that whatever is unloving de manera que cualquier cosa que no sea amada is dissolved. se disuelva Dissolved to become love. y que se convierta, se diluya en amor, So that our consciousness becomes entirely loving de manera que nuestra conciencia se convierta por entero al amor in all the qualities of loving. y en todas las cualidades que pertenecen al amor. So we are being blessed with your caring and sharing, De modo que cuando sean bendecidos, se preocupen, sean cuidadosos y compartan, that every part of us is loved and cherished. porque cada parte de nosotros es amada y adorada. Because we now are coming into the view Porque ahora, en este momento, estamos llegando a la visión, that it all is love. a comprender de que todo es amor. So as we let go of our fears, Así es que dejamos ir nuestros miedos, our hurt feelings, nuestros sentimientos heridos, any kind of disturbance, cualquier tipo de perturbación, our doubts, nuestras dudas, our judgments, nuestros juicios, any form of condemnation, cualquier forma de condenación, any lack of loving for our past actions. cualquier falta de amor por nuestras acciones del pasado. We let go of unworthiness. Dejamos ir el desmerecimiento. All of this becomes loving. Todo eso se convierte en amor. So the energy that was held in negativity Así es que la energía que estábamos ocupando en negatividad is now loving, ahora se convirtió en amor loving of all. y de amarlo todo. And wherever we look, Y a donde sea que pongamos nuestra mirada, we find a way of loving. encontremos una forma de amar, We find the eternal nature of the loving. en que encontremos la naturaleza eterna del amor, So it goes on and on. porque sigue y sigue. So wherever we are, there's loving. Entonces, donde quiera que estemos, hay amor. This is the love of God Ese es el amor de Dios for all of its creation. por toda su creación. Love is what we breathe. El amor es lo que respiramos. Love is the air we breathe. El amor es el aire que respiramos And we send it out to Y- all of the creation. y se lo enviamos a toda la creación. Thank you, God. Gracias, Dios. Berush Beshan. Berush Beshan. Maybe I will have to. Everywhere I look around, love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, I don't know if I'm being wise, but it's something that I must Vámonos. and it's Soltemos el
cuerpo, dejando el amor vivir. Soltemos el cuerpo para dejar el amor expandirse, experimentarlo, And we can experiment it, feel it, gozarlo, enjoy it, sentir la alegría de ser. and to feel the joy of just being. ¡Viva el amor! Long live love. Con esta música, con este baile interior, With this music and this inner dance, despedimos a John we say goodbye to John. agradeciéndole con un aplauso, con amor, Espérate, te tengo que traducir para la internet. ¿Qué dijiste? agradeciéndole con amor. We say thank you to John with all our loving. Y pedimos And we ask, que le dejemos el espacio a él please give him the space para que se retire so he can leave the room lleno del amor nuestro, filled by our loving. pero sin tocarlo, But please don't touch him. solamente mirarlo Just look at him y agradecerle con nuestro corazón and tell him thank you from Por the todo bottom lo of que- our hearts por todo lo que nos ha dado for hoy. all he has given us today. Gracias, John. Thank you, John. Gracias a todos. Gracias. Thank you to everybody. En línea. Y las personas en línea. Un saludo a todos los que están en línea, Greetings agradeciendo to everybody who is online, thanking you. toda su atención y, Thanking you for all your attention. y esperamos And we hope que practiquemos diariamente that we can practice on a daily basis el amor de Dios dentro nuestro. the loving of God inside of us. Gracias a todos. Thank you to everybody. Y antes de cerrar, And quiero before we close this event, hacer algunos pequeños informaciones. I would like to give you some small information, Pero muy pieces of importante. information, but very important. Primero, First of all, les recuerdo que cualquier información que necesiten acerca del movimiento I remind you that anything, any information you need about the movement, lo encuentran en el sitio web you will find it in our website, www.msia.org. Y quiero hacer presente que somos en Chile un equipo de And- personas and I would like to let you know that in Chile we're a group of people que trabajamos en el amor de Dios that we work on God's loving, y que tenemos un cuerpo de gente and that there is a body que of quiero people presentarles. that I would like to introduce to you. En Gemita Vial, Gemma Vial, nuestra representante de MSIA en Chile. she's our representative here in Chile. Y un equipo responsable de los talleres de PTS acá en Chile, And we have a team that is in charge of the workshops here que in está Chile, integrado por 3 personas. who is formed by 3 people. Verónica Zárate, allá, Veronica Zárate, over there, Eugenia Sangüesa, Eugenia Sangüesa, y Paula Copeta. and Paula Copeta, is over there. Además, hay líderes de seminarios There are que also se ofrecen seminar leaders, y hay actividades que están publicadas en un libro, una revista Conexiones. and we have activities that are published in a magazine that we have that's called Connections. Ahora,
Perfecto. They Están are afuera. outside the room if we want to have one. Tenemos algunos productos allá afuera que pueden ustedes mirar y entusiasmarse. Outside the room, we also have some products that Y you might adquirir. want to buy. Y si en algún momento, que no es el que esté allá afuera, pueden verlos en el sitio web. And we have more products, not only the ones that are outside, that you can go online and connect with the store online and see the products. Y adquirirlos en línea. And you can buy them online. Y con esto termino And this is it. agradeciendo a cada una de las personas que está en este salón Thanking every one of you who is in this room and online. y online también, Y sin en duda. línea. Y esperando que haya muchas otras oportunidades en que estemos juntos compartiendo en el espíritu. And hoping that we will have very many opportunities to be together in spirit. Un aplauso para todos. A round of applause for everybody. Chao, mi amor. Yo no creo que me puedas, mejor no me toca. ¿Puede ser?